Muy buenos días y esta es su clase número 9 de cálculo integral y lo que vamos a ver en esta sesión es el concepto de área bajo la curva. Entonces, ya habíamos utilizado un método. Entonces, vimos dos métodos. El primero es el de la suma de Riemann, que es el que estuvimos viendo en la unidad 1. En esta segunda unidad vamos a ver el segundo método. El segundo método es el método de la integral definida. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a graficar una función, por decirlo así, la x cuadrada. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner f de x es x cuadrado. Entonces, esta área nosotros la estuvimos calculando, o esta área que se forma bajo la curva con respecto al eje de las x, la estuvimos nosotros calculando utilizando sumas de Riemann, es decir, estuvimos utilizando rectángulos. Con estos rectángulos nosotros íbamos calculando nuestra área. Entonces, ahora ya en la unidad 3 vamos a aprender a hacer esto, pero ahora mediante la integral. Acuérdense que para que nosotros pudiéramos hacer una suma de Riemann necesitábamos una función, un inicio de la serie, un final y la secuencia, ¿no?, que nos la da la función. Entonces, de aquí en la integral definida también vamos a necesitar una función, un inicio, un final y el diferencial, ¿no? El diferencial nos indica con respecto a qué variable estamos integrando. Entonces, la integral definida se escribe de la siguiente manera. Vamos a seguir escribiendo la S alargada y ahora aquí le vamos a añadir el valor A y el valor B. Y aquí adentro va a ir mi función, que puede ser cualquier función f de x. Entonces, esto de aquí que tiene el valor de A es el inicio, esto de aquí que tiene el valor B es el final, y esto que está aquí, pues es la función. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer la integral, por ejemplo acá, o sacar el área más bien, desde 0 hasta 5, por decirlo así, entonces mi A valdría 0 y mi B valdría 5. Entonces, por ejemplo, tener el área bajo la curva de x cuadrada desde 0 hasta 5. Entonces, nosotros lo estuvimos haciendo con suma de Riemann en la unidad pasada. Ahora lo vamos a hacer con la integral. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos la integral de A hasta B de x cuadrado. Entonces, y esto es con respecto a dx, ¿no? Para eso es el dx, para saber con respecto a qué variable, ¿no? Entonces, en este caso, pues A vale 0, B vale 5 y nos queda así la integral, ¿no? Acuérdense que la integral, si ya la resolvimos, pues ya no ponemos el símbolo. Entonces, acuérdense que la fórmula es x a la n más 1 entre n más 1 por k, en dado caso que hubiera alguna constante ahí. Bueno, entonces, ahora lo que va a cambiar es que yo voy a evaluar
de 0 a 5. Bueno, entonces, por ejemplo aquí n vale 2. Entonces n más 1 vale 3. Y estaríamos sustituyendo acá en la fórmula, o sea, usaríamos esta fórmula de acá. Entonces k, que aquí no tenemos ningún coeficiente, pero lo tomamos como 1, sería 1, x a la n más 1, pero ¿cuánto vale n más 1? N más 1 vale 3. Entonces es x cúbica sobre 3. Aquí ya no le voy a poner el más c. Más c solo se pone si la integral no tiene estos dos valores de acá, pero como sí los trae, pues no lo ponemos. Y aquí viene lo nuevo. Vamos a evaluar de 0 a 5. Quiere decir que vamos a evaluar esta función cambiando por el valor de x, sustituyendo x por este valor 5 y sustituyendo este valor que es 0. Entonces, por ejemplo, ahora en el segundo paso vamos a obtener el área bajo la curva. Entonces, tenemos esta ecuación que dice x cúbica sobre 3. El 1 ya no lo voy a poner porque pues, es un 1 multiplicando a, o es un coeficiente igual a 1. Entonces, no vale tanto la pena escribirlo. X cúbica sobre 3 evaluado de 5, evaluado de 0 a 5, perdón. Entonces, por ejemplo acá, en la primera sección vamos a sustituir x por 5. Entonces es 5 al cubo sobre 3. Y le voy a restar, lo voy a poner aquí en celeste, le voy a restar el valor de x cuando vale 0. O sea, 0 al cubo sobre 3. Entonces, por ejemplo, aquí podemos notar que 5 al cubo, si lo hacen ustedes ahí en su calculadora rápidamente, les va a dar 125 sobre 3. Y 0 al cubo les va a dar 0 sobre 3. Entonces, si dividen aquí 125 sobre 3 les va a dar 41.66 menos 0. 0 sobre 3 es 0. Entonces, acá esto, la resta de 41.66 menos 0, pues es 0. Quiere decir, como conclusión, el área bajo la curva es 41.66. Unidades cuadradas. Le pongo unidades cuadradas porque no sabemos si son metros, centímetros, etc. Entonces, regresando aquí a la figura, entonces esta área que está aquí en color naranja tiene un valor de 41.66. Entonces vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Otra cosa es que acá el cálculo es exacto. Cuando usábamos suma de Riemann, también necesitábamos una delta X, que era para ser muy preciso o ser poco preciso. Acá, en la integral definida, delta X tiende a 0, es prácticamente el valor que nos dé ahí es
prácticamente el área exacta, es un método más exacto. Entonces, pasos. Primero, pues es resolver la integral sin agregar el más c. Segundo paso, evaluar con los valores de x. Entonces, y al final, pues restarlos entre sí, ¿no? Esta parte de acá. Entonces, vamos a hacer un siguiente ejemplo. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces, aquí voy a trazar una función, le vamos a poner x cúbica. X cúbica. Le voy a poner aquí un 2 para que se vuelva un poquito más interesante. Y digamos que yo quiero sacar el área desde, por ejemplo, este pedacito, desde A igual a 1 hasta B igual a 4, nada más por poner una serie de valores. Quiere decir que esta área que está aquí en color verde es la que yo calcularía con mi integral. Es decir, para calcular esta área en color verde, te estaría yo sacando la integral desde 1 hasta 4 de 2x cúbica. Entonces, primer paso, pues es escribir como tal la integral, ¿no? Desde 1 hasta 4 de 2x cúbica. Acuérdense de la reglita, es x a la n más 1 entre n más 1. Y, perdón, falta aquí el diferencial, ¿no? Acuérdense que si no está el diferencial, no podemos saber con respecto a qué variable vamos a trabajar. Y aquí le agregamos una k, que es por si hay algún número, ¿no? Como en este caso que sí hay un 2. Entonces, siguiendo esta formulita de aquí, aquí le faltó el más c, pero aquí no lo vamos a ocupar porque sí está la a y la b. Entonces, me queda como 2x a la 3 más 1 entre 3 más 1. Evaluado entre 1 y 4. Entonces, esto me va a quedar como 2x cuarta sobre 4. Evaluado desde de 1 hasta 4. Esta fracción la puedo reducir. Tengo aquí 2 cuartos, los puedo reducir en un medio. Acuérdense que 2 es la mitad de 4, o sea, la fracción que tenemos ahí es un medio. Bueno, entonces ahora sí viene la parte final. Entonces, primero vamos a evaluar x cuando vale 4. Es decir, vamos a evaluar el valor 4, que es este de aquí, metido aquí dentro de la x, ¿no? 4 elevado a la 4 menos otra vez este un medio, que es esta fracción de acá. Y ahora 1 elevado a la cuarta. Entonces me queda lo siguiente, me queda un medio por 4 a la 4, que son 256. Menos un medio de 1 a la 4, que es 1. O sea, multiplican 1 4 veces, 1 por 1 por 1 por 1. Bueno, entonces aquí me queda un medio por 256, que me quedan 128.
menos 0.5. Y esto de acá me quedaría como 127.5. Entonces quiere decir el área bajo la curva x a la 4 desde x igual a 1 hasta x igual a 4 es 127.5 unidades cuadradas. Bueno, entonces así queda esta ecuación de aquí. Esto lo pueden trabajar como 2/4, o sea, esto de acá también se puede hacer como 2/4 de 4 a la 4 menos 2/4 de 1 a la 4. Igual les tiene que dar lo mismo. Yo aquí reduje la fracción porque es más fácil trabajar con 1/2 que con 2/4. Bueno, entonces, regresando aquí a la figura, pues aquí tienen la integral aquí en color, el área en color verde, perdón. Y aquí nos dio 127.5. Entonces, pues así quedaría esto. Entonces, en los pasos, pues simplemente hay que hacer la integral. El paso 1, hacer la integral. Y el paso 2 es evaluar en estos dos valores, ¿no? Que siempre es con una resta. Bueno, entonces prácticamente eso sería todo. Por ahí les van a llegar los ejercicios. Y pues que estén muy bien.